Vamos a mirar qué información se nos da para los edificios. El valor razonable del edificio es de 26 millones y tiene una depreciación de 8 millones. Obsérvese que aquí está la depreciación acumulada total, ¿sí? Cuando voy a armar el estado financiero de apertura, en el estado financiero de apertura no me va a aparecer una depreciación acumulada. ¿Por qué no me va a aparecer una depreciación acumulada? Porque se entiende que esos edificios, esas máquinas, esos equipos se debieron haber evaluado para determinar su nueva vida útil. Si esa fue la opción que tomé en este caso, su nueva vida útil, por lo tanto, la depreciación acumulada es diferente. Es decir, que empieza a regir, empieza a establecerse una nueva vida útil para esos activos con un nuevo valor de depreciación acumulada. Por lo tanto, entonces esta depreciación acumulada debe ir desapareciendo. Entonces ya sabemos que de estos 31 millones 150, 8 millones corresponden a edificios. Vamos a mirar los edificios. Lo primero que hago es una reclasificación. No me dicen que el edificio, por ser un inmueble, se tenga rentado, entonces lo reclasifico dentro de propiedad, planta y equipo, pero me dice que tiene un valor razonable de 26 millones. Por lo tanto, entonces debo hacerle un ajuste. Mire que los ajustes de valor los estoy haciendo sobre la cuenta de que ya se tiene bajo estándar internacional. Entonces le hago un débito por 7 millones para que me queden 26 millones y observen cómo devuelvo la depreciación acumulada. Al devolver los 8 millones de depreciación acumulada, mire que no me pasa depreciación del edificio. Esto significa, por tanto, que entonces tengo una variación de valor por 15 millones, que es lo que voy a reconocer en utilidades acumuladas para la conciliación. Como este valor es el que yo declaré, este valor yo lo declaré como valor patrimonial de ese edificio y tengo una variación, o sea que hay una diferencia entre lo contable y lo fiscal, debo reconocer el activo por impuesto diferido, en este caso de naturaleza crédito, y esa diferencia también la debo cargar a las conciliaciones de patrimonios. Observen que aquí están entonces los 15 millones y los 5 millones 100 que corresponden a, a las utilidades acumuladas efecto del activo por impuesto diferido. Vamos a observar entonces el proceso de lo que haríamos con los edificios. Vamos a hacerlo por la opción de contabilidad para que podamos mirar en detalle todo el proceso que se hizo y todas las transacciones que le vamos a hacer. Entonces vamos a indicarle que es un documento nuevo. Listo. Y vamos a comenzar entonces. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es la reclasificación. Entonces vamos a reclasificar de la cuenta 151605. Ahí la tenemos, de la 151605. Detalle, entonces esto es conversión a la SNIF, propiedad planta y equipo. A usted pues le coloca el detalle que desee. Le vamos a colocar el mismo documento de referencia. ¿Qué vamos a hacer entonces? Le vamos a hacer unos créditos por el valor que tenemos allá, que es de 19 millones de pesos. Como obligatoriamente por contabilidad necesitamos NIT, vamos a hacerlo al NIT 99 y al centro de costos 99, pues que es uno genérico que él trae. Lo vamos a reclasificar a cuál, a la 150510. Listo, ahí la tenemos, a la 150510, que va a ser nuestra cuenta para manejar los edificios dentro de propiedad, planta y equipo. Mismo detalle, mismo documento de referencia, mismo NIT y mismo centro de costos. Ya tenemos entonces el primer proceso, que es esa reclasificación. Vamos ahora a trabajar con la parte de la diferencia del valor, que nos da esos 7 millones de pesos, entre los 19 por los que los tenemos reconocidos y los 26 que se nos da dentro de la información. ¿Cómo hacemos entonces este? Vamos a hacerlo de la 150510. De una vez lo vamos a hacer a la cuenta donde ya tenemos la información en NIF, el mismo documento. ¿Y qué es lo que le vamos a hacer? Le vamos a hacer, para este ajuste, le vamos a hacer unos débitos por 7 millones de pesos.
al mismo NIT, el mismo centro de costos. Recuerden que estamos utilizando el genérico simplemente pues porque estas cuentas no las tenemos configuradas con tercero. Y lo vamos a llevar ¿a dónde? Lo vamos a llevar a la cuenta de la utilidad, de las utilidades acumuladas, o sea, la 370505. ¿Cuánto vamos a llevar o a sacar mejor de esa cuenta? Porque esto es un crédito que le vamos a hacer. Vamos a sacar esos 7 millones de pesos. Listo, ya tenemos entonces esa parte. Tenemos que devolver que la depreciación acumulada de ese edificio. Entonces, ¿cómo la vamos a devolver? La vamos a devolver haciéndole una operación a la cuenta 159205, que es donde tenemos la depreciación acumulada. Entonces, de la cuenta 159205 vamos a hacerle también un débito. Recordemos que esa la tendríamos de naturaleza crédito, entonces le vamos a hacer un débito por los 8 millones de pesos de la depreciación acumulada del edificio. Y la contrapartida va a ser también contra los efectos de la transición a las NIF, o sea, contra la 370505. Este es el mismo documento 26. No lo colocamos en el anterior, vamos a colocarle acá el mismo documento para poderlo colocar en este también. Y esta va a ser por cuánto, por los 8 millones de pesos al mismo NIT y al mismo centro de costos. ¿Qué nos queda faltando? Nos queda faltando la parte del activo por impuesto diferido, que son los 5.100.000 pesos. ¿Cómo vamos a hacer con ese activo por impuesto diferido? A la 135590, que es nuestra cuenta de activo por impuesto diferido. Le vamos a hacer específicamente un crédito por 5.100.000 al mismo NIT, mismo centro de costos, y lo vamos a hallar contra quién, contra las utilidades acumuladas o contra los efectos de la transición a las NIF, que sería la 370505 por los mismos 5.100.000. Este es el crédito, ahí nos quedó el débito, perfecto. Listo, terminamos entonces la operación. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a grabar. Este es el proceso completo de los edificios en este proceso de la transición a las NIF con el análisis que nos hizo John Fernando y cómo se hace pues dentro de la plataforma de Megasistemas. Acá lo decimos hacer por la opción de contabilidad para que pudiéramos observar todas las operaciones o todas las transacciones que se hicieron. Recordemos que en este proceso de elaboración del estado de la situación financiera de apertura, realmente lo que estamos haciendo son simplemente movimiento de esos saldos, débitos y créditos. Una vez grabado el documento, entonces ya podemos venir a actualizar el balance, porque lo hicimos por esa parte de la contabilidad. Entonces le damos clic en el botón actualizar balance para que nos recalcule todos los saldos, y con esto entonces ya hemos terminado ese proceso de trabajar esta parte de los edificios en la parte de propiedad, planta y equipo. ¿Cómo nos quedó acá? Nos quedó simplemente así. La 151605 quedó sin saldo porque la reclasificamos exactamente a la 150510. Entonces observe que nos quedó el saldo a esa 150510. Nos quedó un saldo de que de 26 millones porque también le hicimos ese ajuste de los 7 millones. Entonces nos quedó el saldo de los 26 millones. Nos quedó este saldo de los 26 millones en la 150510. ¿Qué sucedió con la depreciación que la teníamos en la 159205? Si miramos la 159205, entonces esa depreciación la sacamos de esa 159205. Observe, teníamos 15.500.000 en el saldo de esa cuenta. ¿Y qué hicimos? Le sacamos 8 millones, nos quedó solamente un saldo de 7.500.000. ¿Y qué sucedió con el resto del saldo? Se fue a las utilidades acumuladas. Esa ya pues va a ir acumulando un saldo de todas las operaciones que hemos ido haciendo. La 370505, pues esta ya ha ido acumulando diferentes saldos. Observen, lo mismo que la cuenta del activo por impuesto diferido, que es la 135590.
Entonces observe que a medida que se van haciendo las operaciones, el sistema de una vez las va acumulando y las va teniendo ya en la cuenta respectiva para poder que nos arroje finalmente el saldo con el que vamos a arrancar ya nuestra contabilidad bajo normas internacionales de información financiera. Vamos a continuar entonces ahora con el análisis de las oficinas. Vamos a mirar las oficinas, me dice que se encuentra arrendada y presenta una depreciación acumulada de 7.500.000 y un valor razonable de 18 millones. Entonces observemos que de los 31 millones ya devolvimos 8 cuando hicimos el ajuste del edificio. Del saldo que me queda hay una depreciación de 7.500.000 que corresponden a las oficinas. Es decir que este valor de la depreciación me debe ir disminuyendo hasta llegar a cero en el ESFA. El otro asunto es que me dicen que la empresa se encuentra arrendada. Esto significa que no la debo reconocer dentro de propiedad, planta y equipo, sino que la debo reconocer dentro de propiedades de inversión. Vamos a mirar entonces las oficinas, hago la reclasificación y la llevo a la cuenta que anteriormente definí como propiedades de inversión. Recuerden que les había comentado que establecer estos códigos, sobre todo en propiedad, planta y equipo, va a generar diferencias por cuanto hay que reclasificar las propiedades o los inmuebles que se tengan rentados. Observen que propiedad, planta y equipo lo había llevado en el código 1505. Para el 1510 definí propiedades de inversión y para edificios en la 1510, entonces ya sé por este código que este edificio está rentado y que lo va a reconocer dentro del balance como propiedad de inversión. Pero a su vez me dicen que presenta un valor razonable de 18 millones. Entonces, volviendo un poco a la exención de la norma, si usted calculó, usted puede acogerse al valor razonable. Usted quiere que su valor se acerque al valor de mercado. Usted tiene la posibilidad de conseguir un evaluador que le determine el valor razonable, ¿cierto? Entonces, digamos que ese es el caso que estamos aplicando. Entonces lo aumento en 6.500.000. Devuelvo la depreciación acumulada. Observe que la depreciación acumulada no me parece bajo NIF, por lo tanto voy a llevar la diferencia, a ganancias acumuladas. Como en el caso anterior se me presenta una diferencia entre el valor patrimonial y el valor contable, por lo tanto se me genera un activo por impuesto diferido de naturaleza crédito. Y el efecto que se debe reconocer en las utilidades acumuladas. Vamos a observar el proceso con las oficinas. Entonces vamos a hacerlo también por contabilidad, que ya lo tenemos abierto para mostrarles cómo continuaría y cómo quedarían todos los asientos. Entonces lo primero es que vamos a hacer una reclasificación de la 15, 16, 10, que es donde tenemos esas oficinas. Esto usted ya sabe que le puede colocar el detalle que usted desee para identificar la transacción. El documento referencia, vamos a colocarle un documento referencia. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Entonces le vamos a hacer un crédito por los 11.500.000 de esas oficinas al NIT 99, al centro de costos 99, y la vamos a reclasificar a ¿cuál? Las propiedades de inversión a la 15.10.10, el mismo detalle, el mismo documento referencia, y es por esos 11.500.000. Listo, ya nos ha quedado entonces ese proceso, el primer proceso, que es la reclasificación. Lo sacamos de la 15.16.10 y lo llama la 15.10.10. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar los 6.500.000 que nos da esa diferencia, esa valorización. Entonces esos 6.500.000 los vamos a debitar a la cuenta 15.10.10. Entonces le vamos a debitar los 6.500.000 y van a ser acreditados, ¿de dónde? De la cuenta de las utilidades acumuladas, o sea, de la 370505. Vamos a hacer el crédito por los 6.500.000, mismo NIT, mismo centro de costos. ¿Qué sigue ahora? Sigue la parte de la depreciación acumulada. Entonces, de la 15.9205
¿Qué le vamos a hacer a esa depreciación acumulada? La vamos a devolver, entonces le vamos a hacer un débito por 7.500.000. Mismo NID, mismo centro de costos. ¿Y a dónde la vamos a acreditar? La vamos a acreditar en las utilidades, o sea, en la 370505. Y nos falta únicamente la parte del impuesto diferido, del activo por impuesto diferido. Entonces va a ser a la 1355.90. El activo por impuesto diferido. ¿Qué le vamos a hacer a ese activo por impuesto diferido? Le vamos a hacer un crédito por 4.760.000. Mismo NID, mismo centro de costos. Y lo vamos a llevar también contra las utilidades acumuladas. Los vamos a ir a editar allá, la 370505. Ahí está, nos vemos 4.760.000, mismo NID, mismo centro de costos. Con esto hemos terminado entonces la operación que teníamos que hacer. ¿Con qué? Con las oficinas. Lo grabamos. Actualicemos el balance. ¿Cómo nos quedó entonces dentro del balance de apertura? Nos quedó así, nos quedó en la cuenta 15.16.10. De ahí retiramos ese saldo. Observe que nos queda con un saldo final de 0, o sea que la NIF no lleva ningún valor. Lo reclasificamos a la 15.10.10. Observe que ahí lo reclasificamos, pero nos quedaron exactamente los 18 millones, que eran los 11.500.000 más la valorización de los 6.500.000, ahí nos quedan los 18 millones de pesos. Y la depreciación que la teníamos en la 15.9205, esta recuerden que la devolvimos, esta nos queda en 0 y ese valor se fue ¿a dónde? Se fue a las utilidades acumuladas o a estos efectos de la transición de las NIF. Observen que ya nos quedó el saldo de las depreciaciones de la 15.9205, nos quedó en 0. Ya no tenemos ningún saldo dentro de esa cuenta. Ya obviamente pues siguió acumulando la cuenta del activo por impuesto diferido y la cuenta de las utilidades acumuladas. Continuemos entonces con los demás saldos. Vamos a mirar el asunto de la maquinaria. Me dice que la maquinaria tiene una vida restante de 5 años, depreciación acumulada de 15.650.000. Vamos aquí, observemos entonces que la depreciación acumulada arrancó en 31.150.000. Le devolví 8 millones del edificio, devolví 7.500.000 de las oficinas que se tienen rentadas, y ya en maquinaria voy a devolver 15.650.000, pero me dicen que esa maquinaria tiene un valor razonable de 67 millones. Se estima que esa maquinaria se debe desmantelar al final de la vida útil con un valor estimado de desmantelamiento de 10 millones y que se estima una tasa de descuento de 5 millones. Este es un asunto nuevo bajo estándares internacionales. Por cuanto nosotros bajo la normatividad local, no trabajamos, no reconocemos el desmantelamiento futuro. Entonces lo que me dice la norma es que usted debe reconocer como mayor valor del activo el valor presente de lo que se va a gastar en un futuro para desmantelar un activo o para rehabilitar un activo. Entonces lo que me está diciendo la norma es que en 5 años yo voy a tener que desmantelar esa maquinaria y que en 5 años me voy a gastar 10 millones desmantelando esa máquina. Mediante un análisis financiero, bueno, en el caso particular estamos haciendo un ejercicio pedagógico, se estima una tasa de descuento del 5%. La norma me dice el valor presente de lo que me voy a gastar en el futuro. Entonces el valor presente, aquí está la fórmula, valor presente es igual al valor futuro sobre 1 más la tasa de interés elevado al número de periodos, obsérvese 5 periodos. Eso significa que 10 millones dentro de 5 años es como tener hoy 7.835.262. Ese valor presente debe ser reconocido como mayor valor de la máquina.
Bueno, entonces vamos a mirar acá entonces. 7.835.000. Vamos primero a hacer la reclasificación. La maquinaria la reclasifico a mi cuenta, mire 1505, dentro de propiedad, planta y equipo. Me dice que tiene un valor razonable de 67 millones. Le hago el débito entonces para incrementar el valor de forma tal que bajo el estándar internacional el MIESFA me quede al valor razonable. Devuelvo la depreciación acumulada, que es de 15.650.000. Observe que la suma de los dos me da 20.350.000, que es el valor que estoy llevando a la conciliación. Ese es el valor que estoy llevando a la conciliación de patrimonios. Obsérvelo, aquí lo vemos, 20.350.000. Tiene un efecto sobre el impuesto diferido por las razones que anteriormente habíamos expuesto, por la diferencia del valor patrimonial, que es la base fiscal para la declaración, con su efecto en las ganancias acumuladas. Y observen lo que les decía del desmantelamiento. El desmantelamiento es el valor presente del desmantelamiento es un mayor valor del activo, por eso lo estoy llevando a mi cuenta de maquinaria. Estoy aumentándolo, lo estoy registrando dentro de la cuenta de ajustes porque me genera una diferencia de valor. Y en este caso, obsérvese que en este caso no lo voy a reconocer dentro de la cuenta 37, o sea, dentro de la cuenta de ganancias acumuladas, por cuanto lo que la norma me especifica es que debo reconocerlo como una provisión por desmantelamiento. Es decir, que dentro de 5 años yo debo tener provisionado los 10 millones, que es lo que me cuesta el desmantelamiento de la máquina, de los cuales ya tengo, por ese cálculo del valor presente, 7.835.262. Entonces, por control, yo debo armar mi tabla de amortización partiendo de 7.835.262, multiplicarlo, calcularle el interés, o sea, el 5%, que era lo que habíamos definido de tasa de descuento, ese interés írselo sumando al saldo que me va quedando en cada periodo hasta llegar a la provisión de 10 millones dentro de 5 años para desmantelar la maquinaria, que es lo que me está proponiendo el ejercicio. Vamos a hacer el proceso con la maquinaria. Entonces lo primero que tenemos que hacer es una reclasificación. Vamos a hacerlo también por computabilidad para que podamos pues dejar visualizados todos los asientos que vamos a hacer. Entonces lo primero es una reclasificación de la 152001. Listo, usted le puede colocar el detalle que desee. Vamos a dejarle el mismo documento de referencia, el 28. ¿Qué es lo que le vamos a hacer entonces? Le vamos a hacer unos créditos por 62.300.000 al NIT 99, centro de costos 99, que son los que vienen por defecto. Listo. ¿A dónde le vamos a reclasificar? A la 150515. Esta fue la que elegimos como propiedad, planta y equipo dentro de las normas internacionales, a la 150515. Mismo detalle. Y le vamos a hacer aquí los débitos. Listo. Entonces lo trasladamos de la 152001 a la 150515. Mismo NIT, mismo centro de costos. ¿Qué sigue entonces? Sigue esa diferencia en el valor, esa valorización de los 4.700.000. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? A la 150515 le vamos a colocar esa valorización, o sea, le vamos a hacer unos débitos por 4.700.000. Mismo NIT y mismo centro de costos. ¿Y a dónde lo vamos a llevar? Lo vamos a llevar a las utilidades acumuladas, o lo vamos a sacar, más bien los 4.700.000 van a salir de las utilidades acumuladas, o sea, de la 37.0505. Entonces allá vamos a colocar el crédito. Bueno, ¿qué sigue entonces? Sigue la depreciación acumulada, que también la tenemos que reversar de alguna forma, esa depreciación acumulada, la vamos a eliminar. Entonces de la 159210, entonces ¿qué vamos a hacer? Le vamos a hacer un débito por 15.650.000, la depreciación acumulada. Y la vamos a llevar, ¿a dónde? La vamos a llevar
a las utilidades acumuladas o a los efectos de la transición a las NIF, o sea, también a la 370505. Ya la tenemos ahí en la 370505. ¿Qué nos falta? Nos falta el impuesto diferido. Entonces, ese impuesto diferido de la 135590 le vamos a hacer un crédito por 6.919.000. Está listo. Ahí ya le tenemos entonces el crédito por 6.919.000. Y la vamos a debitar ¿a dónde? A las utilidades acumuladas, o sea, a la 370505. Ya tenemos entonces la parte básica que ya habíamos visto. ¿Qué nos queda faltando? Nos queda faltando el provisionamiento por desmantelamiento de esa maquinaria. Entonces, ¿cómo va a ser esta operación? Va a ser a la 150515. ¿Qué le vamos a hacer a la 150515? Le vamos a hacer un débito por los 7.835.262. Mismo centro de costos. Y va a ir contra qué? Contra la cuenta de provisión por desmantelamiento, que en este caso nosotros habíamos definido la 260555. Entonces esa va a ser nuestra cuenta de provisión por desmantelamiento. Vamos a grabar entonces el documento. Observen que el documento nos quedó perfectamente cuadrado. Y vamos a volver a la contabilidad. Vamos a actualizar el balance. Y vamos a ver cómo nos quedaron los saldos. Si revisamos entonces la 152001, la 152001 quedó sin ningún saldo. Se hizo la reclasificación completa de los 62.300.000 y fueron llevados a la 150515. Listo, ahí están entonces. Se llevaron los 62 millones. Los 62.300.000 que teníamos de la maquinaria, pero adicional a eso también se le hicieron unos débitos por 4.700.000 y se le hicieron otros débitos por 7.835.262. Listo, que fueron las operaciones que hicimos dentro del registro de la operación. Entonces, por eso nos queda un saldo de 74.835.262 en los débitos. Listo, ahí está completico la reclasificación que se hizo y los demás datos. ¿Qué sucedió con la 260555, que fue la de la provisión por desmantelamiento? Si miramos la 260555, observemos que en esta cuenta, que fue la que elegimos como provisión de desmantelamiento, quedaron los 7.835.262. Y de esa misma forma, el impuesto diferido pues se acumuló dentro de la cuenta de impuesto diferido y las utilidades acumuladas pues se llevaron también varios saldos dentro de la operación que van a estar acumulados dentro de esa cuenta 370505. Ahí se van acumulando automáticamente los saldos que vamos llevando. Vamos a continuar con el análisis de los demás saldos. Me dice que los muebles no tienen ninguna diferencia, entonces lo único que estoy haciendo es el valor razonable, la reclasificación, perdón, posiblemente se estimó el valor razonable en el mismo valor que se tiene en contabilidad y posiblemente estaban totalmente depreciados. Entonces, repito, estos son ejercicios creados más con fines pedagógicos y de entendimiento de la dinámica del proceso de convergencia hacia estándares internacionales. En el caso de los muebles, entonces es simplemente hacer la reclasificación de la 152405. Los vamos a reclasificar a la cuenta 150520. Entonces, ubiquemos la 150520. Acá está. Entonces es simplemente la reclasificación. Vamos a grabar, obviamente si hay que elaborar la nota, se elabora la nota. Y ya con esto entonces nos ha quedado esa cuenta 152405. La 152405, observen, no se reconoce para normas internacionales, sino que el saldo fue llevado a la 150520.
Observe lo que lo tenemos ahí en muebles, los 18.600.000. Es todo lo que había que hacer, simplemente esa reclasificación. Vamos a mirar la demás información que nos presenta el ejercicio. Tiene una obra de arte por 1.000.000 de pesos. Recordemos que activo se entiende por activo bajo estándares internacionales todos los recursos controlados por la empresa fruto como resultado de un hecho anterior que son fiablemente medibles y que tiene la posibilidad de generarme flujos futuros de efectivo. Recordemos que las obras de arte pues no participan, no cumplen esa condición por cuanto usted no las tiene para la venta y no participan en el uso, o sea, no son necesarios en el desarrollo del objeto social de la empresa, por lo tanto no cumplen la condición para ser activo, por lo tanto debo darlo de baja porque la NIF no me permite reconocer ese valor dentro de su estado financiero de apertura y la diferencia entonces la llevo a las ganancias acumuladas. Por acá lo tenemos. Aquí está el impuesto diferido de la maquinaria. Observen cómo se ha ido armando, se ha ido estructurando mi conciliación de patrimonios. Con este saldo que tenemos en otros activos, las obras de arte, es simplemente darla de baja, entonces vamos a ubicar la 18.0505. Observen que acá la tenemos por un valor de 1.000.000 de pesos y lo que vamos a hacer es no reconocerlo, darle de baja. Seleccionamos la opción, grabamos la operación, elaboramos la nota a los estados financieros si se requiere y ya nos podemos salir. Con esta operación entonces no vamos a reconocer para normas internacionales ese saldo que teníamos en la cuenta 18.0505. Observen que el saldo final me quedó en cero y se llevó ese saldo también a las utilidades acumuladas a la 37.0505. Continuemos con los demás datos. Viene el asunto de las valorizaciones. Este es otra exención que me da la norma. Si yo tengo una valorización porque calculé la valúa de mis activos el último año, entonces esa es otra opción. Coger el costo histórico menos la depreciación más las valorizaciones y ese valor llevarlo como costo atribuido en el estado financiero de apertura. ¿Cierto? Entonces recordemos que yo en el ejercicio había planteado que íbamos a trabajar, que lo íbamos a reconocer como costo atribuido el valor razonable. Por lo tanto, estas valorizaciones no me cumplen la condición para ser reconocidos bajo el estándar internacional. Por lo tanto, debo eliminarla, debo eliminarlas. Debo darlas de baja, por así decirlo. Observemos que no lo estamos llevando a la cuenta 37, por cuanto tiene su equivalente directamente en el patrimonio. Entonces no lo llevo a la cuenta 37, sino a la cuenta de superávit por valorización, que es donde reconocemos las valorizaciones. Dentro de propiedad, planta y equipo, si por lo menos en las empresas del grupo 1, propiedad, planta y equipo se reconocen también en la cuenta de superávit por valorización, porque las valorizaciones de propiedades de inversión, que son las que se someten al modelo de revaluación dentro de las empresas del grupo 2, esa valorización entonces se reconoce directamente en el estado de resultados. Entonces aquí estoy eliminando de una vez la cuenta 38, que es su equivalente, y observemos entonces en la conciliación de patrimonios que esas valorizaciones hasta aquí, por decirlo, voy a reconocer lo que estoy moviendo en la cuenta de ganancias acumuladas, pero voy para mayor claridad del informe, separadamente las otras cuentas del patrimonio que voy a ver afectado por el proceso de convergencias. En este caso, esa cuenta 38 de valorizaciones, observen que se les hizo un ajuste de débito, por lo tanto la registro dentro de la columna del débito en la conciliación. Entonces, de esa manera, no me figuran dentro del balance NIF y me desaparecen también por el saldo que traían en la cuenta 38, me desaparecen también del balance NIF, o sea que en la cuenta 38 de superávit por valorización en el ESFA me debía aparecer con valor cero por cuanto venían con una naturaleza crédito, al hacerles un débito entonces me debe quedar en cero. Eso lo podemos observar aquí, observe que el balance me las definía como débito y entonces en el ajuste, en los ajustes me van a desaparecer.
¿Qué vamos a hacer entonces con esas valorizaciones? Simplemente vamos a hacer una especie de reclasificación. ¿Cómo nos quedarían? Nos quedarían así: de la 191005, observen que acá la tenemos, estos 18 millones de pesos. ¿Qué vamos a hacer? Los vamos a reclasificar. Los tenemos ahí en un saldo crédito y los vamos a llevar débito. ¿A dónde? Los vamos a llevar débito a la respectiva cuenta, que en este caso sería la 381008. La 381008, así como nos lo explicó John Fernando. Entonces lo vamos a llevar a esa. Ahí tenemos el débito a la 191005 y el crédito a la 381008 por los mismos 18 millones. Grabamos, si hay necesidad de hacer la nota, usted hace la nota y continuamos con la otra cuenta. En este caso entonces ya sería la 191012. Ahí la tenemos, la seleccionamos también, le vamos a decir que la vamos a reclasificar. Observe que tenemos un saldo débito, entonces se le genera un crédito y lo vamos a reclasificar contra la cuenta 381012. Observe que acá está por el mismo valor de los 17 millones de pesos. La grabamos y vamos a continuar con la 190505, que es esta valorización de las acciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta? También la vamos a reclasificar contra la 380505. Grabamos. Listo. Con esto entonces ya nos han quedado estos saldos estructurados dentro del balance de apertura. ¿Cómo nos quedaron? La 191005, observemos los inmuebles, entonces nos quedaron en cero para el balance de apertura. La 191012 nos quedó también en cero para el balance de apertura. Y la 190505 también nos quedó en cero para el balance de apertura. ¿Cómo nos quedaron las cuentas para donde llevamos esos saldos? Entonces la 381008, observe que así como nos lo dijo John Fernando, quedó también en cero para el balance de apertura. Lo mismo que la 381012, observen que también quedó en cero para el balance de apertura. Y de la misma manera con la 380505, observen que también me quedó en cero para el balance de apertura. Entonces cada una de esas operaciones se van haciendo así dentro de la aplicación para ir estructurando nuestro balance de apertura, y observen que estamos obteniendo los saldos tal como lo hemos ido planeando desde el proceso de estructuración de todo el balance de apertura. Vamos a continuar con el análisis de las demás. Digamos que entonces hasta ahí la parte que concierne a los activos. Vamos a mirar entonces las obligaciones financieras. Vamos a mirar qué dicen las obligaciones financieras. Me dice que el banco se le debe un dinero, 7.800.000 al banco A para pagar al corto plazo. Como se van a pagar al corto plazo, no se utiliza el método, el modelo del costo amortizado, sino que lo único que voy a hacer es una reclasificación, porque el valor como lo estoy debiendo al corto plazo, va a ser el mismo valor que voy a pagar. Para el caso del banco A, con los 7.800.000, es simplemente hacer una reclasificación a la cuenta 250505, que es de pagarés. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a contabilidad para afectar obviamente el tercero. Venimos a contabilidad, va a ser una reclasificación y va a ser de la cuenta 210510, la de pagarés que tenemos ahí. Vamos a decir que esto es por transición a las NIF. Recuerde que usted puede colocar el detalle que desee. El documento referencia, en este caso vamos a colocar el mismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a hacer unos débitos por 7.800.000.
Como esta obligación es del banco A, entonces de una vez podemos ubicar al banco A. Observen que acá lo tenemos, banco A, del centro de costos 0101, del centro de costos que usted esté utilizando o que haya utilizado para esa operación. Y lo vamos a reclasificar a donde, a la 210505. En este caso esa es la que hemos elegido para llevar esa cuenta por cobrar en las normas internacionales, con el mismo detalle, el mismo documento de referencia, y le vamos a colocar acá ese crédito. Mismo NIT, mismo centro de costos. Una vez finalizada la operación, usted puede ir a hacer la nota. Recuerde, por la opción de crear nota, nosotros ya hemos pues explicado que vamos a omitir la creación de la nota, pues para no alargar mucho el video. Vamos a grabar esta operación. Y si vamos a revisar entonces dentro de nuestra contabilidad, vamos a ejecutar el proceso de actualizar ese balance. Vamos a encontrar entonces ese asiento contable y esos saldos ya tal cual como los deseamos. En este caso entonces, si miramos la 210510, observe que teníamos un saldo de 47.800.000. Como hicimos esa reclasificación de 7.800.000, en esta cuenta solo me quedó un saldo de 40 millones. Y en la cuenta 210505, observemos que nos quedó el saldo de los 7.800.000 de ese pagaré, que para normas internacionales va a ser la cuenta donde vamos a llevar esos pagares. Listo, vamos a continuar haciendo el análisis de lo que sucede con ese saldo de 40 millones que tenemos en el banco B. Vamos a mirar al banco B, vencimiento en 2 años, interés el 2% anual. Entonces tengo 40 millones, lo primero que hago es reclasificarlo, Vamos a mirar entonces al banco, le debo 40 millones, incluidos los intereses, el mismo procedimiento que hicimos con las cuentas por cobrar. Entonces el 2% del primer año, el 2% del segundo año, 40 millones por el 2%, 40 millones por el 2%. Este valor lo traigo a valor presente, o sea que 800 millones en un año es como, con estas condiciones, es como si tuviéramos a la fecha 784.314 y 800.000 pesos en 2 años bajo estas condiciones. Observen a 2 periodos y la tasa de interés es como si hoy tuviéramos 768.935. La sumatoria de los dos me da 1.553.249, que ese es el valor en el que voy a entrar a disminuir mi obligación financiera. ¿Sí? O sea que de esos 40 millones hay una parte, eso es lo que yo voy a pagar en un futuro, incluido intereses. O sea, el valor futuro, eso es lo que me debo a la fecha, incluido intereses. Que de esos 40 millones, 1.553.249 son intereses, por lo tanto, lo que debo a capital son 38.446.751. Y entonces armaría mi tabla de amortización hacia el futuro, 38.446.751 por el 2%. Esa diferencia la voy a reconocer dentro de un año como mayor valor de esta obligación financiera. Y al segundo año cojo la base, o sea, el saldo actualizado dentro de un año, los 38 más el interés, el 2%, y ese valor me debiera dar 40 millones de pesos, que es lo que efectivamente debo cancelar en 2 años. Observemos entonces una diferencia de valor, por lo tanto debo reconocerlo en las ganancias, lo debo reconocer en las ganancias acumuladas, lo debo reconocer en las ganancias acumuladas, por lo tanto lo debo incorporar, aconsejo incorporarlo de una vez a la conciliación de patrimonios. Y ya aquí se me genera, estaba hablando de un pasivo, se me genera un pasivo diferido de naturaleza débito, se me genera un pasivo por impuesto diferido, por las diferencias contables y fiscales, y esa diferencia entonces también la debo reconocer en la conciliación de patrimonios. Dentro de la aplicación vamos a trabajar entonces el proceso con el banco B a través de la opción, a través de esta herramienta de contabilidad también. Le vamos a indicar que es un documento nuevo. Lo primero es la reclasificación de la cuenta 210510 con el mismo documento de referencia.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a hacer un débito por 40 millones de pesos. ¿A qué NIT? Este es el banco B, recuerden que lo podemos consultar con F4, vamos a buscar acá el banco B, el centro de costos, y la vamos a reclasificar. ¿A dónde? La vamos a reclasificar a la 210505, llenamos los mismos datos, el mismo banco, el mismo centro de costos, listo. Tenemos la primera parte de la operación que fue la reclasificación. ¿Qué viene entonces ahora? Viene a esa cuenta 210505 le vamos a hacer un débito por 1.553.249. Entonces llamamos la misma cuenta 210505 y le vamos a hacer en este caso unos débitos por 1.553.249. ¿Y de dónde vamos a llevar ese crédito de esos débitos que acabamos de hacer? Vamos a llevar el crédito a la 370505, que es la cuenta de los efectos de la transición a las NIF. Nos queda faltando la parte del impuesto diferido, que es de 528.105. ¿Cómo hacemos con este? Entonces, esta lo tenemos que llevar al 222410, que es nuestra cuenta de pasivo por impuesto diferido. ¿Qué le vamos a hacer a esa cuenta? Entonces le vamos a hacer un débito por los 528.105, mismo NIT, mismo centro de costos, y lo vamos a llevar también contra las utilidades acumuladas o contra los efectos de la transición, o sea, contra la 370505. Y acá nos queda ese crédito a esa cuenta de transición. Mismo NIT, mismo centro de costos. Con esto ya terminamos toda la operación que tenía que ver con el banco B. Observen que nos queda el documento cuadrado. Vamos a grabar el documento y vamos a observar cómo nos quedaron los saldos en la contabilidad. Vamos a actualizar primero el balance y vamos a revisar entonces. Tenemos en la cuenta 210510, observen que ya no nos quedó ningún saldo en esa cuenta. En la cuenta 210505, observen que ahí nos quedó ese saldo de 46.246.751, que es pues como la suma de todas las operaciones que le hicimos. Si miramos, por ejemplo, la cuenta 222410, que es el pasivo por impuesto diferido, entonces ahí se han ido acumulando pues las operaciones que le hemos hecho a ese pasivo por impuesto diferido. Y obviamente en la 370505, que es nuestra cuenta de transición, de efectos de la transición a las normas, pues se han ido acumulando todos los saldos que hemos llevado a esas cuentas específicas. Terminada entonces el análisis y la digitación dentro de la aplicación de lo que ocurre con el saldo del banco B, vamos a continuar con el análisis de los demás saldos que tenemos de la contabilidad. Vamos a mirar el asunto con los proveedores. Los proveedores, como lo mencionamos en la primera parte de esta charla, normalmente los proveedores se pagan al corto plazo, pues en algunos casos excepcionales puede darse un mayor valor. Como es al corto plazo, se reconocen al valor nominal. Si la cuenta por pagar a proveedores fuera superior a un año, entonces es necesario entrar a determinar la tasa de interés de la financiación de esa deuda con los proveedores y aplicar el costo amortizado. En este caso, los proveedores, entonces lo único que tengo que hacerle es una reclasificación. Observe, ya estoy trabajando con el pasivo, disminuyo con un activo y reconozco la cuenta de proveedores bajo el código que definí para mi PUC bajo NIF. Y observen cómo se me va armando mi saldo bajo normas internacionales. En el caso de los proveedores, simplemente vamos a hacer la reclasificación. Llamamos la cuenta, la 220501, y la vamos a reclasificar a la cuenta que ya previamente tenemos definida para las normas internacionales, que en este caso es la 220505. Grabamos la operación. Si se va a hacer la nota, simplemente sería ir a crear la nota.
Y con esto ya tenemos entonces lista la información de ese saldo de los proveedores. ¿Cómo nos quedó dentro de la aplicación? Nos quedó la 220501. Observen que nos quedó con un saldo final de 0 y la 220505, que fue la que trasladamos ese saldo, nos queda con el saldo correspondiente a los 27.500.000. Vamos a continuar con los demás análisis. Vamos a mirar los acreedores. ¿Qué me dicen de los acreedores? A los acreedores 9.600.000 para ser pagadas al corto plazo. Entonces, bueno, en este caso, hipotéticamente, aparte de la reclasificación, decidimos que se debiera por honorarios. Entonces, lo único que hacemos es la reclasificación. Para realizar esa reclasificación, ubicamos entonces la cuenta, en este caso la 233595, y la vamos a reclasificar con la cuenta 223510, que es la que tenemos para llevar esos honorarios. Grabamos. Si usted desea realizar la nota, hace la nota. Y si vamos a revisar, encontramos entonces que la cuenta 2335 quedó con un saldo final de 0 y ese saldo que se trasladó a la cuenta 2235. Vamos a revisar la 2235. Observen que ahí está el saldo de los 9.600.000. Continuamos entonces con los demás análisis. La retención en la fuente es un pasivo cierto, fiablemente medible, por lo tanto cumple la condición para ser pasivo. Entonces lo único que tengo que hacer es reclasificarlo para la cuenta que definí para retención en la fuente bajo normas internacionales de información financiera. El proceso de reclasificación sería igual que el que hemos observado ya con otras cuentas de la 236540. Simplemente lo vamos a reclasificar a la cuenta 226515 que hemos dispuesto para este fin dentro de las normas internacionales de información financiera. Grabamos, elaboramos la nota y podemos continuar con el análisis de los demás saldos. Este impuesto de renta quedó afectado por la consolidación, por el neteo que se hizo en la parte de los activos. Recuerda que cogimos un saldo a favor que teníamos de impuesto de renta y le restamos también las retenciones en la fuente que nos habían sido practicadas. Entonces, en este caso, lo único que hice fue reconocerla en la nueva cuenta, y esta cuenta fue la que en la parte superior, en el activo, esta fue la que afecté con la retención de la fuente y con ese saldo a favor. Con el saldo que tenemos en la cuenta 240405 vamos a hacer el mismo proceso de reclasificación. Lo seleccionamos, vamos a la reclasificación y lo vamos a llevar contra la cuenta 222405, que es la que se destinó para ese impuesto de renta. La seleccionamos, grabamos y ya hemos realizado entonces el proceso que requiere dicha cuenta. El impuesto diferido. El impuesto diferido también ha sido tocado y está establecido en la normatividad contable colombiana. También existía. Lo que pasa es que como nuestra costumbre ha sido generar información financiera básicamente para satisfacer necesidades fiscales, requerimientos de la administración de impuestos, entonces nuestra contabilidad estaba muy cercana a lo que es los requerimientos fiscales, es decir, nuestros saldos normalmente se acercaban, estaban muy similares a las bases, a los valores patrimoniales, a las bases fiscales. Entonces, normalmente no se utilizaba el impuesto diferido. Como el estándar internacional nos propone llevar la información a valores del mercado, a valor razonable, entonces en ese caso sí se genera un distanciamiento entre las bases fiscales y la información contable bajo estándares financieros. En este caso se tenía bajo normatividad local un impuesto diferido de 1.220.000.
Vamos a mirar entonces qué me dice la información sobre la retención sobre este asunto. La retención en la fuente ya la vimos. El impuesto de rentas ya lo disminuimos con el neteo que hicimos en el activo. Y me dice que el impuesto diferido no es fiablemente medible, no es fiable su medición. Si un activo o un pasivo no es fiablemente medible, no se puede reconocer en el estado financiero bajo estándares internacionales. Por lo tanto, lo que voy a hacer es eliminar esa cuenta por cuanto no es fiablemente medible, y esas diferencias de valor las llevo a las ganancias acumuladas. En el caso de este impuesto diferido, lo que vamos a hacer es darle de baja. Entonces llamamos la 240415, que es donde tenemos ese saldo de ese impuesto diferido, lo seleccionamos y le vamos a indicar que no lo vamos a reconocer bajo normas internacionales. Grabamos la operación y con esto entonces ya ese saldo va a salir de la información que vamos a revelar dentro de los estados financieros y dentro de la información para las normas internacionales de información. Vamos a mirar qué se nos ofrece con las provisiones. Me dice que las provisiones para costos y gastos corresponden a bienes y servicios recibidos el 31 de diciembre por 13.800.000 sobre los cuales no se han recibido facturas. Asimismo, incluyen la provisión de 14.300.000 para el mantenimiento a realizar en el próximo año de las máquinas. Las provisiones para contingencias se han creado para atender litigios con pérdida probable. Ese asunto de las contingencias también es importante tenerlas en cuenta. Las contingencias altamente probables se tienen que reconocer en el estado financiero y se deben revelar. Las medianamente probables, dice la norma, que mínimamente se deben revelar, y las poco probables, a juicio del profesional, si la reconoce y la revela, si solo la revela, o si no cumple con ninguna de ellas. En atención a la representación de la realidad, leyendo el marco conceptual a la representación fiel, lo que se aconseja es que esas contingencias, si sean pocos probables, mínimo se debieran revelar. Lo ideal es reconocerlas por cuanto la información contable me acerca más a la realidad de lo que está sucediendo. Entonces observemos que en estas provisiones lo primero que hago es reclasificarlas. Esa provisión que tengo de 13.800.000, entonces la debo disminuir, la debo disminuir por cuanto no me cumplen la condición eh, para, para ser provisionadas. Y los honorarios tampoco me cumplen perdón, los 13.800.000 la debo disminuir porque los 37.800.000 solamente tengo 14.300 para dejarlas reconocidas como provisión. Por lo tanto tengo que disminuirlo en 13.800. Y esos 13.800, recordemos que no me cumplen la condición para hacer provisión por cuanto fue un servicio que estoy debiendo, que no me lo han facturado, pero en el principio de esencia sobre forma lo estoy debiendo, de tal manera que entonces me quedan los 14.300.000 provisionados. Reconozco las utilidades acumuladas y el efecto que tiene sobre el impuesto diferido. En el caso de estas provisiones, entonces vamos a realizar una primera operación que es la reclasificación de la 260595. La vamos a reclasificar contra la 260520. Entonces contra la 260520. Acá la tenemos. Grabamos. Ya tenemos entonces la primera operación. En la segunda operación lo que vamos a hacer es que vamos a debitar de esa 260520 los 13.800.000 y los vamos a acreditar a honorarios. Entonces vamos a buscar esa 260520 y ¿qué le vamos a realizar? Le vamos a realizar un ajuste. En este caso le vamos a hacer un ajuste, unos débitos por los 13.800.000 y lo vamos a acreditar contra la cuenta 233510, que son los honorarios. 233510 por el mismo valor de los 13.800.000 pesos. Grabamos esa operación y nos queda faltando realizar todavía un ajuste adicional
que es de la 260520 por los 14.300.000 que los vamos a llevar contra las utilidades acumuladas. Entonces vamos a buscar nuevamente la cuenta 260520 y a esta cuenta la vamos a hacer nuevamente un ajuste a la cuenta 260520, la vamos a hacer un ajuste, en este caso va a ser un ajuste débito por 14.300.000, los cuales los vamos a llevar contra la cuenta 370505 por ese mismo valor de 14.300.000. Vamos a grabar entonces este ajuste. ¿Qué nos queda faltando? Nos quedaría faltando el pasivo por impuesto diferido. Para este caso entonces vamos a buscar la cuenta 222410, que esta es la que ya tenemos previamente definida como pasivo por impuesto diferido. ¿Y qué le vamos a hacer? Le vamos a hacer un ajuste a esa cuenta 222410. Vamos a hacer un ajuste débito por los 4.862.000 pesos del impuesto diferido. Entonces 4.862.000 del impuesto diferido, y le vamos a llevar como contrapartida la cuenta donde estamos llevando estos efectos por transición de las NIF, o la cuenta de la utilidad, que va a ser la 370505 por ese mismo valor de 4.862.000 pesos. Con esto entonces terminamos este ajuste que tiene que ver con la parte de las provisiones. Una vez que lo grabamos, usted elabora la nota de los estados financieros y ya con esto quedó listo el proceso con las provisiones. En otros pasivos me dice que otras deudas, lo único que hago es reclasificarlas, porque lo que estoy proponiendo en el ejercicio me dice que son para ser pagadas en el corto plazo. Para el caso del saldo de estas otras deudas es simplemente reclasificarlas. Las vamos a reclasificar de la cuenta 280595, que es donde las tenemos. Las vamos a reclasificar a la cuenta que ya establecimos para tenerlas, que es la 222805. Grabamos, se elaboraría la nota de los estados financieros y listo el proceso con estas otras deudas. Y las cuentas por pagar a socios, 12.500.000. Recuerden lo que les comentaba inicialmente, esos 12.500.000, si los socios no lo van a pagar, entonces se les debe reconocer como aportes de capital. Por lo tanto, no lo estoy reconociendo en la cuenta 37, sino en la cuenta 31, que es donde va el capital autorizado como otros aportes de capital. Entonces no me varía el valor, por lo tanto lo único que hago es una reclasificación. La reclasificación de estas cuentas por pagar a socios, que los vamos a llevar al capital, entonces simplemente es de la 289520, es una reclasificación a la cuenta 310505. Grabamos, elaboraríamos la nota de los estados financieros y quedó listo el proceso con estas cuentas por pagar a socios. Aquí me quedan las cuentas del patrimonio, que ya afectamos, el capital ya lo afectamos con estos 12.500.000, las reservas no sufren ninguna situación, la utilidad del ejercicio no sufre ningún cambio, porque esa es la utilidad determinada para el ejercicio, que para el próximo año serán ganancias acumuladas. Estos resultados acumulados, que los traemos de 12.470.000, se me van a ver afectados por la subcuenta donde lleve todos los efectos del proceso de transición a NIF en una subcuenta. Entonces este valor me va a variar cuando ustedes armen, ya organicen esquemáticamente para la presentación el saldo bajo NIF. Y recuerde que estas tres cuentas desaparecieron o fueron eliminadas cuando hice el ajuste de las valorizaciones, por cuanto no cumple la condición para ser reconocidas como activos. Eso significa que entonces mi patrimonio
152,770. Vamos a mirar entonces en la conciliación de patrimonios. Observemos que aquí incorporé todas las cuentas que fueron afectadas con la cuenta de ganancia, con el valor de las ganancias acumuladas como efecto de la transición a normas internacionales. O sea, que hasta aquí tengo todo lo que lleve, por así decirlo, la cuenta 37, que tuvo un movimiento débito de 74.089.463 y un movimiento crédito de 112.188.171. Repito, este es el saldo débito de la cuenta de ganancias acumuladas en las que estoy llevando el efecto de la variación de las diferencias de valor por la convergencia de normas internacionales. Aquí el saldo crédito por la misma situación. Vamos a validar esos dos saldos dentro de la aplicación. Vamos a buscar la cuenta 370505 y observemos que tenemos en el débito los 74.089.463 y en el crédito los 112.188.171, lo que coincide en su totalidad con lo que nos indica John Fernando del ejercicio que estaba haciendo dentro de Excel. Observen que nos coincide perfectamente con lo que tenemos dentro de la aplicación. Y en esta voy a reconocer las otras cuentas del patrimonio que también se vieron afectadas por la transición a estándares internacionales, diferente a la cuenta de ganancias acumuladas. Recordemos que estos 12.500.000 afecté el capital por la deuda, la deuda con los socios, las valorizaciones que también se devolvieron. Eso significa que entonces las otras cuentas de patrimonio que se ajustaron para la elaboración del ESA, diferente a las ganancias acumuladas, tienen un saldo de débito de 50 millones y un saldo crédito de 12.500.000, para un total de ajustes entre las cuentas de ganancias acumuladas y las otras cuentas de patrimonio, un saldo de débito de 124.089.463. Ese sería el total de ajustes. Aquí me da un total crédito de 124.688.171 para una diferencia de 598.708. Cuando nosotros arrancamos con un patrimonio, el valor del patrimonio de 152.770.000 y el saldo NIF que va a salir, que ese saldo NIF va a salir cuando se monte el esquema con base en este saldo. Entonces me va a decir que el saldo bajo NIF es de 150 de patrimonio, es de 153.368.708. Para validar este saldo del patrimonio dentro de la aplicación, ubicamos la cuenta número 3 y observe que iniciamos entonces, que traíamos del balance de la contabilidad local, lo iniciamos con un saldo de 152.770 y finalizamos con el balance de apertura con un saldo de 153.368.708, que coincide perfectamente con la variación que nos indica John Fernando en el Excel. Observen que la variación entre el patrimonio inicial y el patrimonio final bajo NIF es de 598.708, que debe ser igual al valor de los ajustes realizados en el patrimonio como consecuencia de la convergencia hacia estándares internacionales de información financiera. Es decir, la variación de esto, el incremento, la disminución, la variación entre el patrimonio bajo norma local y el patrimonio bajo NIF debe ser igual a la variación o a la afectación que se hizo por el proceso de convergencia hacia estándares internacionales. Por lo tanto, la diferencia entre ellos debe ser 0. La única tarea que nos quedaría aquí entonces pendientes es coger estos saldos y armar nuestro balance y apertura. Es organizarlo activos, pasivos, patrimonio, organizarlo como corresponde, porque ya la conciliación nos queda hecha. Y la otra tarea que nos quedaría entonces son las notas aclaratorias para explicar todo este proceso, cómo se generaron esos saldos, qué generaron las variaciones, toda esa explicación que se requiere para darle claridad, pertinencia, validez a el proceso de estándares internacionales de información financiera. Dentro de la aplicación, si se desea, usted puede imprimir también su conciliación del patrimonio. Para eso tiene este botón de imprimir conciliación del patrimonio.
Observe que ahí tenemos la conciliación del patrimonio de lo que hemos hecho con los saldos que han afectado el patrimonio. También puede de una vez imprimir su balance de apertura. Este es como tal el balance de apertura impreso y listo para entregar como informe. Observe que lo tenemos cuadrado. Y la parte de las notas a los estados financieros dentro de la aplicación, recuerde que la puede imprimir desde informes. Tenemos en normas internacionales un informe que se llama notas a los estados financieros. Yo puedo generar este reporte y tendré ahí toda la información de las notas que fui generando en el proceso de realizar mi estado de la situación financiera de apertura. Ahí están pues básicamente como la compilación de los informes que nos menciona John Fernando a la hora de elaborar el estado de la situación financiera dentro de cada una de nuestras empresas. Digamos que hasta aquí entonces queda nuestro caso práctico. Espero que sea de gran ayuda para agilizar, para darles tranquilidad también en ese proceso de convergencia y elaboración de estándar del ESFA, el estado financiero de apertura en cada una de sus empresas. Espero que haya sido lo suficientemente claro, que sea de mucha utilidad. Y espero poder seguir compartiendo con ustedes temas de interés. Nuestro interés tanto desde colegiatura como desde Megasistemas es poder ofrecerles a ustedes prontamente la elaboración del paquete contable como si ya hubiera terminado el año de transición, es decir, cómo se elaboraría, cómo se presentaría el paquete completo a 31 de diciembre del año 2015. Muchas gracias y quedo atento y disponible para sus servicios en todo lo que tenga que ver con este proceso de normas internacionales de información financiera.